Shalom, bienvenidos a nuestro comentario de la Parashat Matsei. Estamos estudiando la última porción del libro de Bemidbar, o el libro de Números. Una porción que es el culmine, ¿cierto? En tiempo cronológico de lo que sería desde el Génesis, desde el Bereshit 1.1, hasta, ¿cierto? Antes de entrar a la tierra de Canaán, o la tierra prometida, la que sería la tierra de Israel. Y en esta porción, ¿cierto?, se nos tocan diversos temas, pero principalmente al principio se nos habla de los viajes, las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moshe y Aharón. Y Moshe anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor y fueron las siguientes: cuándo partieron, a dónde fueron, a dónde llegaron, cuándo salieron ahí, cuándo llegaron, y así, ¿cierto? Y mientras tanto iban recordando los hechos que acontecieron en el desierto. Luego recordemos, nuevamente para resaltarlo, que el libro de Deuteronomio, o Devarim, que Deuteronomio es como decir el Mishneh Torah, la repetición de la Torah. Deuteronomio también es como la repetición en griego, o la segunda ley a veces le llaman. Ahí se retoma nuevamente la historia, se cuenta de nuevo. Es como decir, fue un resumen y palabras finales de todo lo que aconteció hasta, ¿cierto?, la muerte de Moshe, y luego, ¿cierto?, cómo quedaron dispuestos para entrar en la tierra prometida. Así que se nos relata la historia, cómo partieron de aquí para allá, de allá para acá, la muerte de Aarón, como también, ¿cierto?, él parte a los 123 años, sube al monte, dice Or, y allí parte, ¿cierto?, de este mundo. Y ahí los hijos de Israel siguen avanzando, se relata ahí en el fondo cómo es que sucedieron estas cosas, dónde pasó, eventos importantes. Eh, y ahí, ¿cierto?, nos señala también en el capítulo 33-50, cuando dice: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra, destruiréis sus piedras grabadas, sus imágenes fundidas, y demoleréis sus lugares altos. Tomaréis posesión de la tierra, habitaréis en ella, etc. Y dice: y heredaréis la tierra por sorteo, dice, por vuestras familias. A las más grandes daréis más heredad, y a las más pequeñas menos heredad. Es decir, donde caiga la suerte de cada uno, eso será suyo. Heredaréis conforme a las tribus de vuestros padres. Es decir, cada uno tendrá su porción, cada uno tomará su pedazo de tierra, y si bien la tierra de Israel iba a ser para todos, iba a ser del pueblo, cada uno iba a tener su propia porción. No la de su vecino, no la de otra tribu, sino su propia porción. Es decir, lo que es suyo iba a ser, ¿cierto?, para él y su descendencia, en este caso, de acuerdo a las tribus de sus padres, un bien propio. Digamos así, un bien propio e inexpropiable, prácticamente. Ese va a ser su heredad, dice. Al que tenía más familias, bueno, más porciones se le daba a cada uno, pero el punto era que cada uno recibiera su porción. Y que su porción iba a ser de cada uno. Por sorteo, no iba a haber aquí un beneficio, una preferencia sobre alguno o sobre otro, sino que iba a ser un sorteo y eso recibirían. Esa sería su heredad. Y aquí, ¿cierto?, dice que sería una heredad perpetua, inexpropiable, nuevamente. Y ahí dice, ojo, que si no hacen caso y no expulsan a todos los habitantes de la tierra, bueno, parte de la tierra que van a poseer va a tener dueños. Y si dejan a gente ahí, dice, van a ser como aguijones en vuestros ojos y espinas en sus costados. Y los castigarán en la tierra en que habitarán. Y así, como yo pienso hacer con ellos, haré con ustedes. Es decir, hay una importancia aquí en que los hijos de Israel realmente se establecieran en un lugar preciso, fuera suyo, un terreno, y que de ellos, ¿cierto?, tomaran posesión y no compartieran en el fondo. Cada uno se tomara lo suyo,
ni lo de su vecino, ni lo de otra tribu, lo suyo. Y si habían otros pueblos, en el fondo, o otras personas, dice aquí el Eterno ejecutaría sus juicios y los expulsaría, y ustedes deberían tomar esos terrenos, esos territorios, de tal forma que no dejaran, dice, a nadie para que les pueda quitar esta tierra, les pueda quitar su porción particular. Y dice, la tierra que les tocará por herencia será según su frontera, ¿cierto? Y ahí describe cuáles eran los límites de la tierra en esta para allá. Y describe ahí en el fondo todo lo que pasó en la repartición. Estoy mencionando algunos puntos que vamos a... La idea es poder desarrollar nuestra idea para esta para allá. ¿Ok? Luego, ¿cierto? Dice, estos son los nombres de los hombres que repartirán la tierra por heredad. Sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun. Y de cada tribu tomarán un jefe para repartir la heredad. Y ahí nuevamente se describen cuáles eran los jefes. Y luego, ¿cierto? ¿Qué pasa con la tribu de Leví? Que ellos, ¿cierto? No recibirían una heredad particular, una tierra, sino que habitarían en diversas ciudades. Ellos no iban a poseer, ¿cierto? La tierra de tal manera, ¿cierto? Que era de una tribu o de otra, o de su tribu, sino que iban a vivir, dice, en ciudades donde puedan habitar, y también daréis a ellos tierras de pasto alrededor de esas ciudades. Le compartirán a ellos, ¿cierto? Cierto lugar de la porción de cada tribu y asignarán, y dentro de las ciudades ellos vivirán. Serán suyas, dice, para habitar, y sus tierras de pasto serán para sus animales, sus ganados y todas sus bestias. Y así empieza a describir, ¿cierto?, lo que ellos recibirían. Y demás, dice, y las ciudades que daréis a los levitas serán las 6 ciudades de refugio, las que daréis para que el homicida huya a ellas. Además de ellas, les daréis 42 ciudades. O sea, habían 42 ciudades y 6 ciudades de refugio, donde también serían para los levitas y otras personas que hayan cometido algún crimen sin intención. En total 48 ciudades, más las tierras que iban a poseer los hijos de Leví. Dice, tomaréis también en cuanto a del que recibiría un territorio más grande en cuanto a su tribu, también tendría más ciudades ahí para los levitas, y la tribu que tendría menos heredad tendría también menos ciudades para los levitas, de acuerdo a una proporción en el fondo. Y luego comienza nuevamente a decir qué pasará cuando entréis en la tierra del Jordán, establezca la ciudad de refugio y huya el homicida sin intención allí. Serán, dice, como un refugio para el vengador, para que el homicida no muera antes de que comparezca en la congregación, dice, para el juicio. Serán para refugio. Y habrán 3 ciudades al otro lado del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán, dice, y serán para refugio para los hijos de Israel, para el forastero, el peregrino, y para todo el que huye allí sin intención y que haya matado a una persona. Sí, lo hirió por hierro o de otra forma, ¿ok? Y ahí empieza a describir si fue por enemistad o no, y qué pasó con el vengador, si le empujó súbitamente por enemistad, ¿ok? Y ahí empieza a describir ciertos diferentes puntos de a quién se le considera un homicida, ¿cómo se llama? Un homicida, ¿cierto? Porque hay una diferencia entre el homicida y el asesino, o el homicidio y el asesinato, ¿cierto? El asesinato es cuando se hace con intención. El homicidio es que se mató a otra persona, pero pudo haber sido sin ninguna intención, ¿ok? Entonces empieza a describir esto, qué pasa allí, eh, no contaminaréis la tierra, etc. Y prácticamente la Torá ahí se lleva bastantes capítulos, que estamos hablando al final de la Torá para hablarnos de esto. Em, También, bueno, menciona ahí cuando llegue el jubileo, el tema de la herencia para las hijas.
harán conforme en el fondo a todas las leyes que se prescribieron sobre la heredad, ¿cierto? Que ya se habían hablado en capítulos anteriores. Y así termina esta porción. Una porción, ¿cierto? Que uno diría, bueno, estamos hablando a lo mejor del final del relato, que es lo más importante a lo mejor. Nosotros ayer hicimos un énfasis en el tema del voto, la palabra, el colocarnos en retrospectiva, ¿cierto? Referente a lo que pasamos, las historias que vivimos en cada lugar. Pero la Torá culmina en este ciclo cronológico hasta el libro de Números, hablando de los homicidios y el asesinato de las ciudades de refugio. ¿Por qué hará esto la Torá? Eso es lo que vamos a ver ahora, o que pretendemos, ¿cierto?, comentar. Hay un comentario que dice, Shalom, eso le sucede, ahora son como espinas a sus costados. Sí, hoy en día pasa algo similar, ¿no? Al final la historia se va repitiendo una y otra vez. El libro de Números, de Midbar, llega, ¿cierto?, a su final con este relato de las historias, ¿cierto? Perdón, más que de la historia, de las normas sobre las ciudades de refugio. Lugares, ¿cierto?, donde el que había sido declarado culpable de homicidio podía huir. Lugares, ¿cierto?, donde podía ir el extranjero, el huérfano, la viuda y los levitas, ¿cierto?, estaban ahí en el fondo. Eran ciudades de refugio donde podría haber una ayuda, tender una mano, ¿cierto?, al que estaba en problemas, en dificultad, y aquel que estaba huyendo por su propia vida. ¿Por qué? Porque en la ley, digamos, de la antigüedad, si una persona mataba a otro, merecía la muerte. Por lo tanto, alguna persona, ¿cierto?, de la familia, si quería tomar venganza contra esa persona, y como dice, en alguna forma de sangre por sangre, ¿cierto?, vida por vida, ojo por ojo, una ley, ¿cierto?, que en ese entonces se estimaba de manera literal, la persona debía ser muerta. Y aquellos podían ir a estas ciudades, ¿cierto?, y salvar sus vidas, escapando del vengador de la sangre, el vengador. De alguna forma, ¿cierto?, para aminorar el dolor de la familia que había perdido a alguien, algún muerto de su familia, debía, ¿cierto?, tomar justicia por sus propias manos. En este entonces no había quizás un tribunal supremo, o hoy día que a lo mejor la justicia los busca y de algún otro momento a lo mejor se encuentra. Tal vez no, pero es probable que si se hacen indagaciones se encuentre. Pero en aquel entonces, sin haber cédula de identidad, mucho censo y las ciudades tenían mucha distancia entre una y otra y es muy difícil saber dónde se fue una u otra persona. Por lo tanto, es difícil, ¿cierto?, de si alguien podía entrar en un campo, por ejemplo. Imagínense, hoy día tenemos luz. En ese entonces la luz era bastante tenue, diferente. Y no estaba ahí apretar el botón y listo. Entonces quizá era muy fácil, ¿cierto?, matar a una persona de noche, en el camino. De hecho, hasta el día de hoy, ¿cierto?, la oración por el camino, cuando uno pide que Dios nos proteja al salir, ¿cierto?, dice, cuídanos también de un enemigo, de algún animal que aceche en el camino, porque realmente es como salir de noche, eso era salir en la antigüedad. Uno no sabía, podía haber un animal, una bestia, o a lo mejor alguna serpiente, algún animal mortífero, o quizás una banda de personas que estén esperando para atacar a los demás en el camino, o sencillamente se hace de noche y algunos buscan, ¿cierto?, a sus presas. No solamente animales, sino personas. Y así, tantas cosas que podrían haber pasado. Entonces, la forma en el fondo de conseguir justicia muchas veces era buscando a tal persona y actuando, ¿cierto?, de cierta manera. Sin distinguir si había sido con o sin intención, había, ¿cierto?, una persecución sobre esta persona. Porque de hecho, si dos están en el campo y uno, como dice ahí, a lo mejor levanta su herramienta y pasa a llevar al otro y lo mata, a lo mejor esa persona puede decir, bueno, yo soy inocente.
fue un accidente. Pero si solo los dos estaban en el campo y no había nadie más, ¿quién sabe si realmente lo mató con o sin intención? Difícil, ¿no? ¿Quién sabe si los dos estaban solos, si estaba por el camino, si fue con o sin intención? Entonces, en este caso, ante esa duda, lo mejor, podríamos decir, no es que diga yo que sea lo mejor, pero lo que tiene más sentido común en este caso es, si esta persona mató a mi familiar, quizás puede hacer lo mismo con otro, quizás porque lo hizo y hay algo contra nosotros, y muchas veces actuaba para buscar venganza o justicia por las propias manos. Hoy día quizás hay juicios mucho más elaborados para saber si hubo una intención, hay muchos peritos, cierta gente que está ahí, pero en la antigüedad no, era mucho más difícil. Las soluciones salomónicas que vemos por ahí no son parte del día a día en este entonces. El pueblo de Israel también estaba administrando justicia de una manera en que se distribuía por las tribus, sus jefes iban haciendo, juzgando de ahí hacia abajo, pero no todas las rencillas tenían una solución. Bueno, en este caso nuevamente el sentido común, ¿qué es lo que dice? Defensa propia, y la defensa propia, en el fondo, si alguien mató a un familiar mío, y yo pienso que también podría llegar a matar a alguien más de mi familia, si ya atacó a uno, puede atacar a otro. En defensa propia, si yo lo veo, podría tomar justicia por sus manos. De una forma bastante, digamos, primitiva del tema de la defensa propia, pero que de todas maneras está en todas las culturas de la época, y de hecho en casi todas las culturas se puede ver esto, ¿ya? Y eso es lo que está detrás de esto también. Y la Torá responde entonces a este tema de justicia. Y el ejemplo ahí dice lo que leímos. Ahora, ¿qué dice el Talmud? Por ejemplo, ¿qué es lo que dijeron los rabinos en cuanto a esto? Y dice, alguien que ha sido exiliado no sale de la ciudad de refugio para nada. No debe salir de ahí. Ni siquiera para cumplir una mitzvah, o para dar testimonio en un caso monetario o capital, o para salvar a alguien por su testimonio, o para rescatar a alguien de un extranjero o un río, o ir a rescatar a alguien en un río, o de un incendio, incluso de un edificio derrumbado. Incluso si todo Israel necesitara ayuda, como Joab ben Zeruyah, un jefe de la casa del rey David, nunca debe salir de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, y si se va, porque si se va se hace vulnerable a la muerte. Recordemos que cuando podías volver a salir de la ciudad, cuando el sumo sacerdote de la época falleciera. Era la única opción que tenía nuevamente de salir de esa ciudad y volver quizás a su familia, etc. Entonces los rabinos citan esto y decir en el fondo, esta persona está condenada, lo están buscando, lo están acechando, no debe salir por nada, ni para salvar, dice, a una persona que esté en peligro, porque realmente se pone él mismo en peligro de muerte. Y en este caso, vale más la vida de uno y salvar, ¿cierto?, su propia vida, a intentar hacer o salvar, ¿cierto?, como dice ahí, a otra persona. Lo mejor, ¿cierto?, es que la persona se quede ahí y no intente salir de la ciudad por ningún motivo. Ahora, ahí hay un principio que dentro de la Torá, dentro del judaísmo, ¿cierto?, se puede visualizar, que para nosotros es muy importante el día de hoy también, y es que tiene que ver con nuestros sistemas de valores, en el fondo. ¿Por qué mencionamos esto? ¿Y por qué la Torá también culmina con este tema? La persona que cometió un homicidio sin intención podría llegar a morir, ¿cierto?, a que lo maten, aquel vengador de la sangre. Como dice, pero si el acusado sale alguna vez fuera de los límites de la ciudad de refugio a la cual ha huido, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de la ciudad, el vengador de la sangre puede matar al acusado sin ser culpable de asesinato. Es decir, solo dentro de la ciudad de refugio estaba a salvo esta persona. Y salir de allí colocaba en riesgo su vida. Y
dentro, ¿cierto?, de lo que nos está diciendo aquí la Torá, y lo que se interpreta dentro de las leyes judías, es que dice que a nadie en el fondo, dentro del judaísmo, dentro de la Torá, está obligado a salvar, siquiera a salvar la vida de otro, o siquiera a salvar al pueblo entero. ¿Ok? Incluso si todo Israel necesitara ayuda, uno no debiese arriesgar su vida para interferir, ¿cierto?, en salvar quizás a otros si la propia vida de uno estuviese en peligro. A pesar, ¿cierto?, de que la Torah muchas veces nos habla de las virtudes, los valores, la bondad, el darnos a los demás. Tenemos el ejemplo de Yeshua, pero eso lo podemos tocar en otro sentido, más de un tema, ¿cierto?, de remisión de pecado como sacrificio, que aquel que quiere y busca, ¿cierto?, hacer sacrificio tiene la finalidad de ponerse por el otro. En este caso dice, los hijos de Israel no tienen la obligación, los judíos no tienen la obligación de poner su vida por los demás, de los demás por sobre la suya propia. ¿Ok? Incluso si toda la comunidad necesitara ayuda, todo Israel necesitara ayuda, uno no debiese poner en peligro su propia integridad por la comunidad en este sentido. Es decir, el individuo, la persona, tiene más prioridad que la comunidad en sí. Así también la responsabilidad de la persona tiene más peso que la responsabilidad de la comunidad o la sociedad en sí. ¿Ok? Es decir, si una persona comete un homicidio o un asesinato, uno no puede decir, oye, tal vez las condiciones externas lo llevaron a hacer tal y tal cosa. Porque primero está la responsabilidad individual, por sobre la responsabilidad a lo mejor de que la sociedad haya gestado ciertos lugares, ¿cierto?, donde había mucha necesidad y a lo mejor esta persona mató por necesidad. Primero está la responsabilidad de la persona y es más relevante que la responsabilidad social o de lo que hay alrededor. Siempre el individuo tiene mayor predominancia, tanto en este caso, cuando hay responsabilidad de uno haber hecho un delito, o también en el caso inverso, cuando uno está en el fondo por ayudar a alguien o por tratar de salvar a alguien, dice uno primero tiene que velar por su propia vida. Sí, uno no puede llegar y colocar su vida en peligro como si nada por los demás. Si uno sabe que está poniendo su vida en riesgo, tiene que tener mucho cuidado. No puede exponerse. Porque la vida de uno vale más que la vida de la comunidad. ¿Sí? Y esto tiene ciertas repercusiones hasta el día de hoy en las leyes occidentales, ¿sí?, donde el individuo y por ejemplo, la igualdad ante la ley, la que todos tenemos una responsabilidad de acuerdo a la ley y la misma responsabilidad, ¿cierto?, que los demás, todos, ¿cierto?, por igual. La Torá siempre plantea, no, ¿cierto?, habrá favor sobre el rico por sobre el pobre, porque es más rico, ni del rico por sobre del pobre por sobre el rico porque es más pobre. No vas a intentar favorecer a uno ni al otro, porque todos son iguales frente a la ley. El extranjero también dice, si el extranjero quiere participar, también tendrá la misma ley que el nacional, ¿cierto?, que el nativo. Y esa ley, ¿cierto?, de que tendrá la misma ley, se da en casos específicos. Cuando él quiere participar de algo que todos participan como nativos, pues también se tendrá que atener a todas las consecuencias y todas las responsabilidades que ello conlleva. Porque el individuo, ¿cierto?, tiene que asumir su responsabilidad. Todos nosotros ante Dios somos responsables primeramente por nuestra vida. Primeramente. Ni por la vida del otro, y quizás ni por la vida de los hijos o de los padres. Primeramente, nuestra responsabilidad es nuestra vida. Nadie puede decir, en el fondo, yo, ¿cierto?, descuidé mi vida porque me dediqué a ayudar a otros. Si tú descuidaste tu vida y tú hiciste luego lo malo, por mucho que hayas ayudado a otros en otros momentos, primero tu responsabilidad era ayudarte a ti mismo, en el fondo. Primero la responsabilidad de uno por su alma y por su vida, ¿cierto? Y si uno tiene en peligro su vida, en este caso la Torá dice, tiene que huir. No puede exponerse.
No puede decir, ¿cierto?, el que mató accidentalmente a otro, bueno, si alguien me viene a matar, defensa personal, yo lo mato. No, realmente tú hiciste, ¿cierto?, una injusticia, mataste a otra persona. En el fondo no tendrías derecho tú a decir, si viene un familiar, voy a matarlo porque me quiere matar. Huye, porque tú tienes una responsabilidad sobre tal acto. Y en esto la Torá quiere dejarnos claro, ¿cierto?, desde el Bereshit hasta el libro de Bemidbar, que cada uno es responsable individualmente. Y la vida de uno tiene incluso prioridad por sobre la comunidad. Uno puede llegar, ¿cierto?, y decir, hoy por ayudar a los demás, yo mismo dejar y privarme de todo lo que yo necesito para vivir, o que poner en riesgo mi integridad, mi vida o mi familia. Primero tengo que velar por mi vida, mi núcleo cercano, los que necesitan de mí, y luego podré velar por otros. ¿Cómo uno pretende ayudar a otros si no se ayuda a sí mismos? ¿Cierto? Sería una hipocresía. ¿Cómo uno puede decir ante los demás, hoy soy dadivoso, pero ante mí, a mí no me ayudo a mí mismo con lo que necesito y el que está cercano de mí tampoco le ayudo, pero ayuda al lejano, por ejemplo? Entonces, en muchos casos en la Torá, cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de Torá, porque la Torá es la ley, una ley, son mandamientos, son leyes, estatutos, decretos. Lo que primero tiene prioridad, ¿cierto?, es la persona, por sobre la comunidad. Por ejemplo, en Yesodei Torah, en los fundamentos de la Torah de Maimónides, él dice, si los idólatras, personas paganas, le dijera a un grupo de mujeres, denos a una de las mujeres de su grupo con fines inmorales, o violaremos a todas, las violaremos a todas ustedes. Caso extremo. Dice Maimónides, de acuerdo a la Torá, todos deben dejarse, en este caso ultrajar, en lugar de dejar a una de ellas y entregar a una de ellas para que a las demás no les pase nada. De manera similar, dice, si los paganos dijeran, o en este caso, delincuentes, no sé, dijeran, todos deben dejarse, dijeran, perdón, denos a uno de ustedes y lo mataremos y no mataremos al resto. O nos dan a él y lo matamos, o nos matamos, o los matamos a todos. Todos deben dejarse matar en lugar de entregar a un alma judía, dice Maimónides. Puede parecer algo ilógico, o sea, oye, si a todos les va a pasar algo mal, si es que no dejamos a alguien y lo entregamos, ¿cierto?, en manos de, realmente todos van a sufrir. Sacrifiquemos a este, ¿o no? Si nosotros pensamos bien esto, por ejemplo, la ley de los sacrificios humanos en el mundo antiguo era exactamente esto. La gente veía que no había cosecha, no había a lo mejor una gran abundancia, había escasez de agua, había problemas. Incluso los podemos repetir a casos actuales, incluso en nuestro país. Cuando hubo un gran terremoto, ¿cierto?, en los años 60 en Chile, ¿cierto?, una persona a lo mejor de un pueblo indígena, para calmar, ¿cierto?, en el fondo los terremotos, los temblores, ¿qué hizo? Se sacrificó un niño, aquí en Chile. Y esto pasaba lo mismo en la antigüedad, para calmar la ira de los dioses, el peligro, ¿cierto?, que había, porque no teníamos qué comer, qué beber, o hay problemas, no llueve, no cae agua, o a lo mejor hay maldición, hay plaga, hay pestilencia. Entreguemos a uno, sacrifiquemos a uno, para que no todo el pueblo sufra sus consecuencias. Y así existió el sacrificio humano. Y así muchos pueblos entregaron la vida de sus hijos a Moloch o a otros dioses para dejarlos morir, para que al resto no le pasara nada. Eso, dentro de la Torá, es tiranía. Eso no es permitido. Por lo tanto, en el mismo sentido, por mucho que a un grupo los fueran, ¿cierto?, a atacar, salvo en el fondo que la persona decidiera a lo mejor colocarse como responsabilidad personal
para ayudar a otros y decir, huyan ustedes, yo me quedo acá, pero de manera personal podría hacerlo. Pero si el grupo dijera, ya quédate tú, o te obligamos a ti y entrégate tú para que no perezcamos nosotros, eso es totalmente no permitido dentro de la Torá y es tiranía pura. Y eso no es permitido dentro de la Torá. No podemos entregar a una víctima, ¿cierto? No podemos colaborar con los tiranos o con los otros o con los dioses, entregando una víctima para salvar a otro. Por mucho, ¿cierto? Que uno diga, bueno, el resto se va a salvar, no podemos hacer esto. Ahora, ¿todos por qué deberían entonces todos dejarse maltratar en una situación así? Por ejemplo, todos tenemos sequía, todos tenemos problemas. ¿Qué hacemos? ¿A quién entregamos para que cambie la situación? No es la manera de pensar que nos dice la Torá. La diferencia está, ¿cierto?, entre lo que uno puede hacer y lo que se le puede hacer a uno. O sea, todo un grupo debería permitir pasivamente que lo asaltasen en lugar de sacrificar a uno solo de ellos, o que lo ultrajasen en vez de que sea uno solo de ellos. Porque los derechos de cada individuo tienen prioridad por sobre el grupo. No puedo decir que el grupo tiene predominancia por sobre ese individuo. Es mejor salvar, ¿cierto?, a todo ese grupo y entregar a este, ¿no? ¿Recuerdan esas palabras, no? ¿Quién dijo esto? ¿Sacerdotes se recuerdan? En los días de Yeshua, cuando le iban a entregar, un sacerdote dijo esto: es mejor entregar a uno que entregar a toda la nación, a los romanos. ¿Sí o no? ¿Y esto está de acuerdo a la Torá? No. No debiesen haber permitido que bajo la ley romana, en el fondo, se pudiese matar, ¿cierto?, o asesinar o crucificar al maestro. Pero lo permitieron para ellos no tener problemas. Otra cosa diferente es que él haya puesto su vida, ¿cierto?, para salvar a otros, que es lo que mencionaba. Pero nadie puede decir, mejor es que muera solo este a entregar o a entregar al resto. Eso no es permitido. El bienestar de la nación solo por uno. ¿Ok? Entonces aquí está el tema de por qué también Israel pasó tantos problemas y hasta el día de hoy se sufre tanto, quizá. Y es porque la Torá nos da a nosotros la responsabilidad individual sobre los pecados, los males que cometemos. En vez de echarle la culpa a otros, siempre es individual la responsabilidad. Y no puedo yo estar, ¿cierto?, siempre buscando algún chivo expiatorio, alguna persona donde hacer recaer la responsabilidad para no asumir mi propia responsabilidad. El camino de la Torá es asumir nuestra responsabilidad. Si yo les voy a entregar una tierra a cada uno de ustedes, conforme al número de sus padres, de sus tribus, de sus familias, cada uno deberá hacerse responsable de su tierra. Y cada uno también tiene que ser responsable de eliminar o en el fondo, de sacar de ahí todos los males y los peligros que estén ahí en sus tierras. Porque si ustedes no hacen eso y no se hacen responsables y dicen, pero dejemos esto, dejemos a tal persona, esto otro, ustedes van a tener problemas. Y cuando ustedes empiecen a tener problemas y digan, mira, esto nos acechan, son como dijones en nuestros ojos, en nuestros costados, van a reclamar y van a decir, pero mira dónde nos trajo el Señor, mira la tierra donde nos vino a traer, tenemos problemas todo el tiempo aquí. ¿Por qué será problema y responsabilidad de ustedes y que ustedes no hayan hecho y no hayan cumplido mi palabra? En el fondo, no van a poder hacer responsable a mí o a la comunidad por no haber hecho lo que ustedes tenían que hacer en su momento. Cada uno recibirá su porción y cada uno tendrá que cumplir las palabras del Eterno en su tierra, en su lugar, en su heredad. No entregarla a otros extranjeros porque se las dio a ustedes por heredad perpetua. De otra manera, no podrán reclamar a mí. Y los pecados de Israel fueron precisamente eso. Porque recordemos la lectura de la Haftará. Ustedes les vendrán males y después dirán, ¿cierto? Prácticamente a esta tierra nos trajo el Eterno.
Dice, ¿no te ha sucedido esto? Dice, por no haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino. ¿Por qué te estás volviendo atrás? ¿Por qué no estás tomando responsabilidad sobre esta tierra? Te estás yendo a Egipto, a los ríos de Asiria, al Éufrates. ¿Por qué no tomas responsabilidad sobre la porción que te di a ti? ¿Ok? Otro caso en la Torá de esto mismo, por ejemplo, está en Devarim 25:7, donde dice: los oficiales dirán al pueblo, ¿ha construido alguien una casa nueva y no la ha dedicado? Déjalo ir a casa. O puede morir en batalla y alguien más puede dedicarlo, en el fondo. Su casa nueva. Construyó una casa, hubo guerra y resulta que todavía ni siquiera han inaugurado su casa. Que se vaya a su casa y inaugure su casa, no vaya a ser que otro la inaugure por él. Alguien ha plantado una viña y todavía no ha comenzado a disfrutarla. Déjalo que se vaya a casa y disfrute de la viña. No vaya a ser cosa que muera y otro lo disfrute. Alguien se ha comprometido con una mujer y no se ha casado todavía con ella, pues déjalo que vaya a casa, en vez de ir a la batalla y que alguien más, cierto, disfrute con ella. Devarim 25:7. Las guerras se libraban ¿para qué? Para defender a la nación, al conjunto de la nación, ¿cierto? La nación, el grupo, por el bien de la nación, el bien común. Pero ¿quiénes no estaban en el fondo obligados para defender a la nación o quienes estaban exentos de esto? Alguien que esté por disfrutar algo importante para ellos y que por el bien nacional o público ni siquiera pueda disfrutarlo, sino que en el fondo pueda perder su vida en batalla y no lo disfrute. En ese caso la Torah dice que se anula el bien común o público para él y es más importante su bien personal. Por ejemplo, también hoy día uno puede decir, oye, a lo mejor yo quiero servir a Dios, quiero servir al Eterno, quiero hacer muchas cosas por Él, pero me casé hace poco, o estoy disfrutando algo en este momento, o familia, trabajo. No por un bienestar a lo mejor común, uno tiene que abandonar, ¿cierto?, lo que uno hoy día está viviendo, disfrutando, o dando prioridad en cierto momento de su vida. Por eso es que tenemos que comprender la situación, ¿cierto?, de cada uno. Y a veces uno quiere comprometer a las personas, a veces en la iglesia quizás, o en las congregaciones puede pasar esto, comprometer a alguien, y si no se compromete es que no está comprometido con Dios. Pero a veces se comprometieron en algo para disfrutarlo, y el hecho de tener tanta actividad en otro sentido le va a hacer perder eso en lo cual está por disfrutar. Y la Torah dice que el bien personal tiene más importancia que el bien común. ¿Ok? Importante, ¿no? Esto nos puede acompañar hasta el día de hoy en cómo vemos las cosas en nuestro servicio al Eterno y cómo juzgamos también a las personas. ¿Qué es lo que nos dice nuevamente la Mishnah de los sabios en el Sanedrín 4? El hombre fue creado para enseñaros que quien destruye una sola alma es como si destruyera el mundo entero. Y quien salva una sola vida es como si hubiese salvado al mundo entero. Y también fue creado solo por causa de la paz entre los seres humanos, para que uno no le pueda decir al otro, mi padre fue mayor que el tuyo, porque todos en el fondo tenemos el mismo padre, creyente o no creyente, todos tenemos un padre, Dios, de quien venimos. Y también para proclamar la grandeza del santo, Akadosh Baruj Hu, santo bendito sea, porque si una persona hace muchas monedas de un molde, todas son iguales. Pero el supremo rey de reyes, Akadosh Baruj Hu, hizo a cada persona y en cada uno de ellos puso el sello del primer Adán, del primer hombre. Sin embargo, ninguno de ellos es idéntico al otro. Por lo tanto, cada persona está obligada a decir, el mundo fue creado a partir de mí. Todos podemos decir que somos iguales ante Dios, ante la ley, ante la Torá. Todos somos iguales, todos tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo origen, pero aún así es maravilloso saber que Dios a todos nos hizo diferentes.
Pero cada uno de nosotros y cada vida es tan importante como decir, si alguien mata a otro es como si destruyera el mundo completo. Y es tan importante en nuestra vida que si uno salva una vida es como si salvara el mundo completo. Y esto es lo revolucionario quizás en la época y hasta el día de hoy del monoteísmo que nos plantea la Torá y de la creencia en Dios. Porque todos somos creación de Dios, imagen y semejanza, pero cada uno es individual, porque somos todos diferentes. Por lo tanto, debemos respetarnos unos a otros y tener la dignidad de la otra persona como algo en mucha o en alta estima. Un concepto alto de cada uno, ni menor, como dice la escritura, al de uno. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, ni tampoco inferior. Porque cada uno tiene un valor y el valor, cierto, de cada uno tiene el mismo peso. Así como cuando se daba el Mahatzit Shekel, ¿cierto? Este aporte al templo o al Mishkan, y cada uno daba el mismo aporte. Ni el pobre daría más, menos, ni el rico daría más. Y esto es lo que nosotros, ¿cierto?, nos hace entender que hay un solo Dios. Porque el solo Dios es el Padre de cada uno de nosotros, no puede haber otro. Si hubiesen muchos dioses, claro, a todos nos creó diferentes, por lo tanto hay personas superiores a otras. Porque hay personas más habilidosas en otras, porque los dioses le dieron más talento a este para que triunfara más que este otro. ¿No? Si hay un solo Dios, somos todos iguales y nadie debería tener, ¿cierto?, privilegios por encima de los demás referentes, ¿cierto?, a su propia persona o a su dignidad humana. Todos deberíamos ser iguales si hay un solo Dios. Y este es el problema de las sociedades que muchas veces tienen tanta, quizás clasismo, o tanto favoritismo entre personas, o tanta diferencia de cómo se tratan los que tienen algo con los que tienen menos. Son como idólatras en el fondo. Porque para ellos, cada uno de ellos que tiene a lo mejor más beneficio que el otro, es como que los dioses a él lo favorecieron más que al otro. O tiene más porque Dios tiene más favor sobre él y menos sobre el resto. Pero Dios es Padre de todos y de cada uno de nosotros. Y nuestra creencia en Dios no nos puede llevar a ser personas orgullosas, soberbias, que humillen a otros. Al contrario, humildes, conociendo el valor de uno y de todo el resto. Y viendo también al resto como alguien importante. Todos tenemos un gran valor. Y todos tenemos un mismo Padre. Un mismo Dios. Por lo tanto, no hay mayores ni menores, ni más favorecidos ni menos favorecidos. Simplemente hay circunstancias, lugares. Muchas veces uno dice, ¿por qué nací en este lugar? Bueno, tus padres migraron, tus ancestros hasta ahí, y vivieron ahí, por eso naciste ahí. O le vas a echar la culpa a Dios que te puso ahí. Y la gente muchas veces culpa a Dios de las desigualdades cuando son consecuencias de los actos humanos, que tenemos plena libertad, libre albedrío, de elegir dónde queremos ir, vivir, en qué nos queremos esforzar, en qué no, qué le dejaremos a nuestros hijos, qué no. ¿Migraremos? ¿Nos asentaremos acá o no? En el mundo antiguo esto era muy diferente. Por ejemplo, la gran diferencia entre la ética de la Torá y la ética bíblica, la ética griega, es que, por ejemplo, el valor más elevado en Grecia era el polis. Que el polis, por ejemplo, donde viene política, era el grupo. ¿Qué es lo más importante? El grupo. O sea, si hay que sacrificar a un grupo, a un grupito dentro de eso, una subsección, para favorecer al grupo entero, hay que hacerlo. Si hay que perjudicar a unos para ayudar a otros, hay que hacerlo, porque es más importante el grupo. Pero la ética, ¿cierto?, de la Torá es diferente. De hecho, por ejemplo, en Atenas o en Esparta, uno ve muchas historias, ¿no? De repente ve películas. Porque el código de ellos era tener una devoción hacia su ciudad. Defenderemos nuestra ciudad a muerte, ¿cierto? Y la gloria era ser un héroe en la batalla, morir por los demás, aunque perdiera su vida, y de disfrutar de su familia. Era conquistar otro reino, a lo mejor expandir sus territorios, en vez de disfrutar su casa o a su familia.
Es morir por el bien de la ciudad o de otros. Es agradable y propio morir por la patria. Frases griegas, ¿cierto? El polis, la política. El grupo tiene prioridad por el individuo, por sobre el individuo. Y esa es la diferencia entre la Torá y nuestra ética, ¿cierto? De la Torá, por la cual también se ha fundado mucho el tema de la libertad en Occidente, y la ética griega, ¿ok? Entonces, es aquí, ¿cierto?, donde nosotros tenemos que hoy día también tener ojo, cuidado con las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros tenemos una alta responsabilidad eh, ante el Eterno, ante la Torá, como individuos. Cada uno de nosotros recibirá su porción, recibió su porción, su familia, su núcleo, para cuidarlo, protegerlo y obrar de acuerdo a la voluntad divina. Cada uno de nosotros recibió algo. No podemos, ¿cierto?, sobreponer intereses de otros o de las comunidades o de grupos por sobre a veces nuestra propia vida. Hermano, si un grupo nos está llevando por el mal camino, es totalmente correcto irse en contra de la corriente. No hay por qué seguir la corriente de la mayoría si la mayoría está equivocada. Podemos, ¿cierto?, ir en contra de la mayoría, y de hecho es una mitzvah de la Torah. Tenemos que no ir en pos de la mayoría si la mayoría está equivocada. Porque el grupo quiere llevar las cosas para un lado y quiere empujar hacia allá. Y uno como individuo es responsable, cada uno de nosotros, de tomar su propia decisión. Porque primero uno tiene que velar por uno. Entonces muchas veces cuando las sociedades a veces quieren empujar a la gente para allá, para acá, para un lado, para el otro, y uno ve en el fondo, nos estamos perjudicando, pues uno tiene que decidir en el fondo. Si lo que estamos haciendo está perjudicando a unos con tal de dar a otros, muchas veces puede haber injusticia. Y cada cual querrá defender lo suyo, ¿no? Porque cada uno es responsable de lo suyo y de lo que tiene. Y si cada uno es responsable y quiere defender lo suyo, y otros quieren que tomar de otros para beneficiarse, los otros están en su pleno derecho en defender lo suyo. Y cada uno también defender lo suyo. Por lo tanto, la única manera, en el fondo, de que podamos ayudar al grupo, como ahí dice, el grupo no puede entregar a esto, ¿cierto?, a morir o a ser ultrajados para el grupo no ser perjudicado. Al contrario, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo podríamos salvar situaciones así? Que la persona, de voluntad propia, decida ayudar a otros. Manifestar la bondad, manifestar la misericordia, el jefe. Y si uno ve que uno puede ayudar, que cada uno diga, yo ayudaré, yo aportaré. Yo voy a trabajar también para que de lo mío también otros se puedan favorecerse. Y no pensar siempre en perjudicar a otros para ayudar a estos otros. No es que el bien del grupo por sobre un grupo. La única forma de cambiar esto y hacerlo de forma virtuosa es que por voluntad propia, como nuestro maestro Yeshua, uno quiera, pretenda y toma la decisión de sacrificarse por otros, que ponga su vida por otros. ¿Pero cómo? ¿Con qué conceptos? ¿Con la envidia? ¿Con odios? ¿O a lo mejor con celos? No. Tiene que ser con bien, con bondad, con amor. Y en el fondo decidir colocar dentro de la balanza los buenos atributos que uno debe tener en su vida. Porque uno tiene que tener compasión y misericordia del que huye, del extranjero, la viuda, el pobre, el huérfano, como en la ciudad de refugio. Es correcto, totalmente correcto, que si alguien tiene necesidad, lo podamos apoyar. Y la Torah respalda eso. Pero lo que la Torah no hace es respaldar, obligar a otros con tal de beneficiar a algunos pocos. Porque eso es tiranía, y eso es lo mismo que hacían los idólatras en el mundo antiguo, cuando para ellos beneficiarse en lluvia y que los dioses los favorecieran, sacrificaban a sus hijos. Y quizás cuántas cosas sacrificaban, ¿cierto? Para decir, ahora que te dimos esto, favorécenos.
Porque esto es tiranía, porque esto, ¿cierto?, es la verdadera opresión de que algunos quieren tener más privilegios que otros y más beneficios a costa de otros. Y eso se hace, ¿cierto?, cuando uno cierra su corazón, cuando uno deja de mirar lo que tiene y empieza a mirar siempre lo del otro, la envidia, el celo, el resentimiento. Uno tiene que purificarse, porque Dios a cada uno de nosotros nos hizo responsable. Y eso con esto culmina la Torá. Ciudades de refugio, sentido de justicia, el homicida que huye. Porque en el momento en que entraran allá y cada uno tomara su porción, iba a ser responsable. Yo los conduje por el desierto, los ayudé, los alimenté, les di agua, les di comida. Como a nadie ha experimentado de esta forma, y ayudé a toda la nación. Y muchas veces, ¿qué pasó? El Eterno quiso destruir a la nación por su pecado, y Moshe, él tomó la decisión de colocarse por el pueblo. No es que el pueblo lo obligó, pero Moshe, sálvanos. Moshe quiso, y por eso el Eterno los salvó. Entonces solo cuando nosotros también decidimos poner nuestra vida por otros, por amor, por un sentido de verdad, de tener amor como un pastor cuida a sus ovejas, podemos ayudar a los demás, como Moshe ayudó al pueblo. Pero el pueblo tenía que aprender esta lección y no volverse, como dice la escritura. Cuídate de cuando entres en la tierra y habites en ciudades que no edificaste, comas de viña, de lugares que no plantaste, se ensoberbezca tu corazón, ¿cierto? Y digas, mis manos hicieron esto. Cuidado, porque también lo que hemos recibido fue por el Eterno, muchas veces fue por otros. Lo que cada uno recibió es porque sus padres lo ayudaron también, otras personas lo ayudaron. Nadie consiguió nada solo en el mundo. Es muy difícil. Siempre alguien a lo mejor nos tendió la mano. Y no podemos nosotros subir, inflar nuestro corazón y decir, ah, mira, es que mis manos, Dios me bendijo más que el resto por tal y tal cosa. No, tenemos que vernos cada uno como un individuo importante, tanto yo como mi hermano, como mi vecino, como mi esposa, como mis hijos, somos importantes para Él. ¿Ok? Tenemos que considerarnos unos a otros para que de verdad podamos tomar herencia y que sea de provecho y de bendición. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.